Esta película comienza en 1988 en una exhibición de videojuegos con Hank tratando de atraer al público para que prueben el juego Go. Sin embargo, nadie parece estar interesado mucho, menos su empleada, ya que la encuentra jugando el juego de la competencia. Tracy está muy emocionada con el juego. Hank les pregunta por el nombre del juego y podemos observar que se trata de Tetris. Pasamos con Hank en la oficina de Larry, ya que le lleva una idea millonaria. Se le nota muy sorprendido y explica que el juego Tetris es un hermoso juego y lo describe como el juego perfecto y que es un éxito en Rusia. Hank nos cuenta un poco del creador de Tetris, se llama Alexei, un programador para el gobierno ruso. Después de su trabajo creaba juegos por diversión. Hank le dice que el juego no está monetizado y cualquiera puede hacerlo, ya que es un producto de la Unión Soviética. Entonces menciona a Robert Stein, un empresario radicado en Londres que viaja por Europa Oriental para comprar derechos de juegos para luego revenderlos con ganancias en Occidente. Robert vende los derechos del juego a los Maxwell para su distribución. Hank va a las oficinas de Nintendo en Japón para hablar con Hiroshi. Hank le presenta el juego, lo empieza a jugar y después de probar el juego el señor Hiroshi está encantado con el juego y deciden comprarlo por $500,000, pero Hank decide no venderlo, le propone asociarse con ellos para distribuirlo. Hank le pide a Larry $3 millones, ya que necesita 2 millones para los cartuchos de Nintendo y 1 Milan para arcade. Al final Larry acepta, pero le dice a Hank que si esto falla se quedan con su casa. Ahora nos vamos a Rusia con el creador de Tetris, Alexei, y vemos que juega tenis con sus hijos. En eso llegan personas del Comité Central del Partido Comunista, le recrimina el hecho de casi destruir a la Unión Soviética con su juego. Más tarde Hank recibe una llamada de Kevin Maxwell. Le informa que ha perdido los derechos de arcade, ya que antes se los habían vendido a Sega. Hank va a las oficinas de Nintendo y les habla acerca del problema de que le quitaron los derechos de arcade. Hiroshi le da una idea, que viaje hacia Dul para encontrar ayuda. Estando ahí Hank se reúne con Howard. Le presenta el primer Game Boy y su juego principal es Mario. Después de probarlo, Hank les dice que si quieren vender millones de copias a cualquier tipo de personas, véndanlo con Tetris y ellos aceptan. Hank toma un vuelo a Londres para reunirse con los Maxwell. Vemos que ahí está también Robert. Hank les pide que le vendan los derechos de Tetris en portátiles, pero lo sacan de la oficina. Ya afuera Hank se encuentra con Robert y le ofrece $25,000 por los derechos. En la noche Hank recibe una llamada por parte de Howard. Le dice que Robert está vendiendo por $100,000 los derechos de Tetris a Atari. Nos enteramos que Robert está actuando a las espaldas de sus socios para tratar de vender los derechos del juego. Hank le dice a Howard que tiene que viajar a Rusia para negociar los derechos de Tetris. Howard le dice que no lo haga, ya que es riesgoso. Nos damos cuenta que Robert en realidad no tiene los derechos del juego, ya que no ha pagado las regalías correspondientes para obtener los derechos al 100%. Hank viaja a Moscú con una visa de turista, se va hacia un hotel y renta un departamento y le pregunta acerca de Elorg, quién es la empresa que administra los derechos de Tetris, y vemos cómo la recepcionista llama a alguien. Hank empieza a preguntar acerca de Elorg, pero nadie le dice nada, y conoce a Sasa. Ella es una intérprete quien ayuda a Hank a llegar hasta Elorg. Sasa le dice que un delito entrar a una campaña del gobierno sin invitación. Al entrar se encuentra con Nicola y Hank le entrega Tetris, pero no habla inglés, así que Hank va por Sasa y Hank le empieza a explicar el motivo por el cual viajó a Rusia. Nicola y le dice que solo han entregado los derechos de Tetris en computadoras personales y que la copia que tiene en sus manos es ilegal. Consideran que Hank robó Tetris. Hank al salir de Elorg es detenido por un agente y lo sube a su coche. El tipo le dice que se vaya, que abandone Rusia. Por otra parte, Kevin Maxwell llega a Rusia para negociar los derechos del juego. Al día siguiente Hank va de vuelta a las oficinas de Elorg y conoce al creador de Tetris. Mientras hablan llega Valentin. Él le dice que detenga la producción de los cartuchos de Tetris. Hank le pide a Alexei los derechos del juego para volverlo millonario. Alexei le responde que él no tiene permitido recibir ninguna ganancia por el comunismo. Nos enteramos que Elorg no ha vendido los derechos de arcade a nadie, ya que la única que han autorizado es para computadoras personales. Hank pide ver el contrato. Les informa que Mirrorsoft venden derechos para consolas y arcade de Tetris a nivel mundial. Lee el contrato y le dice a Nicola que les están robando porque solo vendieron los derechos para computadoras personales y no para arcade. Nicola le pide $150,000 para proporcionarle los derechos de Tetris portátil a Robert, pero la negociación se ve interrumpida. Valentin continúa negociando con los Maxwell por $800,000 por los derechos de Tetris portátil.
Hank, después de salir de El Org, le pide a Alexei que lo lleve a su hotel. Este acepta. Hank Alexei le da un papel con su número para que le llame si ocurre algo. Hank ve el papel que le dio Alexei y se da cuenta que está escrito su dirección. Vemos que Hank va a la casa de Alexei, pero vemos que alguien le tomó fotos. Hank llega hasta su departamento y le habla acerca de su familia. Después de eso cenan y Hank cuenta cómo fue que descubrió Tetris. Alexei le muestra el Tetris original. Hank lo juega y le da una idea y juntos mejoran el juego. Mientras trabajan tocan fuertemente la puerta. Alexei cambia totalmente, irá a Pidou, esconde a Hank. Alexei va a abrir la puerta y se encuentra con una señora quien le pide sal. Después de este pequeño percance, Hank invita a Alexei a salir a divertirse un poco. Alexei no quiere, pero al final acepta, lo lleva a un bar y ahí Hank comienza a bailar y a cantar y se la pasa bien con Alexei. Hank de camino a casa lo atrapan los hombres de Valentin, lo golpean mientras le exigen abandonar el país. En ese mismo tiempo vemos a la esposa de Hank siendo advertida de que su esposo vuelva y deje Rusia. Hank al llegar a su departamento ve que todo está hecho un caos. Después de eso Sasha llega con Hank y le dice que también estuvieron en su departamento. Hank no sabe lo que está pasando y Sasha lo besa ahí. De lejos le toman fotos. Hank le pide que se vaya. Hank habla con su esposa y esta le dice que hombres de la embajada rusa la amenazaron. Al otro día Hank discute con Nikolai por la extorsión que recibió su esposa la noche anterior. Volviendo al trato, Hank le ofrece a Nikolai $25.000 más 25 centavos por unidad vendida a vender 20 millones de unidades con una ganancia para ellos de 5 millones. En otro cuarto, Valentin y Nikolai negocian con Kevin Maxwell por $1 millón los derechos de Tetris portátil. Nikolai lleva a Hank hacia un sitio donde nadie los vea y Nikolai le da una nueva oportunidad para hacer una mejor oferta por los derechos de portátiles y consolas de Tetris. Alexei y Hank entran a un taxi. Alexei le dice que le quiere enseñar algo. Llegan hasta un edificio donde vemos a Valentin y Sasha, la cual es parte del comité central del Partido Comunista y trabaja para Valentin. De regreso a Tokio, Hank recibe un fax de Nikolai en donde dice que Tetris ha sido cancelado. También recibe otro fax con una imagen que involucra a Hank besando a Sasha. Mientras observa la imagen, recibe una llamada de Howard para informarle que el proyecto con él se cancela ya que no posee los derechos de Tetris portátil. Hank, devastado, comienza a golpear la mesa. En eso llega su familia. Su hija le recrimina que no fue a su concierto a verla y se va enojada. Hank le dice a su esposa que lo han perdido todo. Regresamos a Rusia. Nikolai visita a Alexei y le pide ayuda para que Mirarsoft no se quede con Tetris. Nikolai le entrega una carta para que Hank. Más tarde Alexei le envía la carta a Hank. El fax dice que el ofertante debe de pagar $1 millón para adquirir los derechos de Tetris. Entonces Hank llega a las oficinas donde está Howard para informarle que Atari y Mirarsoft aún no poseen los derechos de Tetris y que solo poseen los derechos en computadoras personales. Hank le dice a Howard que tienen que ir a Moscú para adquirir los derechos en portátil. Alexei es desalojado de su departamento tras ser acusado de violar la ley. Busca a sus hijos y los encuentra con Valentin, que está arrojando cosas, y habla con ellos. Hank y Howard se reúnen con Nikolai para ofrecer $1 millón por los derechos de Tetris portátil y $1 por cada unidad vendida. Antes de que firme el acuerdo, se ven obligados a esperar 24 horas por la ley. Los Maxwell viajan a Rusia para negociar los derechos con el jefe de Valentin, pero no tienen éxito. Al final en el Org, Nikolai va a aceptar el trato de Hank, pero llegan los Maxwell. Le dicen que tenían un trato, pero Nikolai termina la venta de los derechos de Tetris con Nintendo de la mano de Hank. Debido a que los Maxwell no tienen dinero para hacer una oferta, Nikolai les dice que se vayan ya que no están seguros hasta que abandonen el país. Vemos discutir a Maxwell y a Valentin ya que tenían un trato. Maxwell le iba a pagar si le entregaba en bandeja a Tetris, pero Maxwell no tenía dinero. Valentin le pide ser dueño del 50% de Tetris y acepta, entonces van tras Vemos que Hank y Campania se encuentran con Valentin y sus hombres. En eso aparece Alexei en su coche. Estos se suben y se van rápido. Comienza una persecución a todo gas. En el camino podemos ver cómo los autos pasan a 8 bits como en los juegos de antes. Se meten en un callejón y Alexei logra pasar entre la pared y un coche, pero los comunistas chocan y Valentin se queda atrapado, pero después sale. Logran llegar al aeropuerto y Alexei se queda hasta ellos hasta que se vayan. En eso Valentin llega al aeropuerto y empiezan a buscarlos. Valentin ve a Hank y empiezan a correr tras Hank y Campania logran abordar el avión y vemos cómo están preocupados por si los atrapan.
Valentin aborda un avión y los empieza a buscar, pero se da cuenta que no están ahí. Ve por una ventana como otro avión está despegando donde está Hank. Valentin sale rápido del avión, pero es interceptado por Sasha. Ella le dice que rompió la ley y que está bajo arresto. Hank y Campania salen de la Unión Soviética con los derechos de Tetris. Hank llega a casa para reconciliarse con su esposa y le pide a su hija que cante, y su esposa mira el cheque que tenía Hank y los dos juntos miran a su hija cantando. En las escenas finales de la película vemos las primeras ventas de Game Boy con Tetris en Japón y Estados Unidos con un gran éxito da la mano de Nintendo con ganancias de más de $100 millones. Alexei, el creador de Tetris, recibe un Game Boy con Tetris y al reverso de la caja vemos boletos de avión. La película termina con Alexei y su familia en Estados Unidos para encontrarse con Hank.